Vocal, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Muy buenos días, para mí es un gusto poderlo saludar y conversar sobre el proceso electoral con usted. ¿En qué anda el proceso? ¿Cuál es el calendario? ¿Qué actividad ya se ha cumplido? Y si esto está en buena marcha. Sí, está en marcha el calendario electoral. Como órgano electoral hemos desarrollado ya más de 38 actividades del calendario de manera correcta, sin interrupciones, sin modificaciones. Recordemos que la actividad número 60 del calendario electoral es el día de la elección. Por lo tanto, ya hemos pasado la mitad de este calendario con certezas que ha dado el órgano electoral. La última actividad se dio en realidad anteayer, cuando a las 12 de la noche tenían que presentar fotografías y las últimas sustituciones de candidaturas. Y ahora la primera semana de julio lo que empieza es la propaganda electoral, la entrega de la configuración del padrón electoral para las elecciones y también lo que son ya la impresión del material electoral y lo que es la logística. Vocal, en relación a la presentación de fotografías, usted y otros vocales decían que algunos candidatos presentaban fotografías fuera de foco, improvisadas. Finalmente se ha resuelto eso, no hay problemas en la presentación de fotografías tanto para presidente como para diputados uninominales. En realidad las fotografías siempre son filtradas de acuerdo a la norma y obviamente si encontramos las falencias, las organizaciones políticas tienen que modificarlas. Para eso también hay una revisión previa antes de determinar en realidad la impresión de la papeleta de sufragio. Entonces esos temas se están corrigiendo. No va a haber ningún problema y lo que queremos es llegar a una papeleta de sufragio preservando el derecho del voto informado del ciudadano, es decir, que los 10 candidatos tengan su fotografía, los nombres de su candidato a presidente, vicepresidente y la fotografía y los nombres del diputado uninominal o diputado especial. Ahora, vocal, la papeleta ya está lista con esta filtración de fotografías, 10 fotografías de candidatos a presidente, 10 fotografías de candidatos a diputado uninominal y especiales. ¿Están ya listas o falta alguna fotografía en la papeleta? Bien, ese informe estamos recibiendo ahora porque, hemos recibido más de 362 sustituciones. Es decir, nosotros tenemos que realizar una revisión de 362 carpetas. Recordemos que hubo una sustitución de un candidato a presidente de Nueva Generación Patriótica, que en este momento está en revisión de cumplimiento de requisitos. Y bueno, estamos pasando estos pasos para poder en realidad ya determinar si estas sustituciones cumplen los requisitos formales en la Constitución, autorizarlas o definitivamente inhabilitar a los candidatos que no cumplan los requisitos legales. Entonces, el señor Jaime Dun, usted no lo ha nombrado, ha sido registrado, sin embargo, está pendiente de revisión su documentación. Sí, más de 363 carpetas están en revisión. De estas 363 carpetas hemos pedido un informe de más de 10 casos, de 10 candidatos a la Contraloría General, para que certifiquen si estos ciudadanos tienen algún pliego de cargo ejecutoriado, o sea, si tienen deudas con el Estado o no. Estamos esperando la respuesta de la Contraloría, que esperemos que llegue en el transcurso de hoy. Más bien aprovecho su medio para solicitar que esta respuesta sea remitida de manera inmediata, así nosotros ya podremos determinar con ese respaldo la habilitación o inhabilitación de estos más de 10 candidatos a los que hemos solicitado el informe a la Contraloría. Entre ellos está el señor Dun. También se ha solicitado información a la Alcaldía del Alto. ¿Es cierto esto? ¿Nos puede corroborar, vocal? Tengo entendido que también se solicitó a la Alcaldía, teniendo en cuenta que la misma Contraloría, a través de un comunicado el día de ayer, que lo pueden ver en su página web, indicaba que las instituciones responsables en realidad del tema de pago de obligaciones son estas instituciones estatales, en este caso específico, el gobierno municipal del Alto. Ahora, los otros 10, los otros 9, mejor, ¿están vinculados a una candidatura presidencial o qué casos específicos son? No, son diputados uninominales, senadores, etcétera. Tenemos diferentes casos. Ahora, en el caso de las candidaturas, y esto es muy político, seguramente usted tendrá un criterio más discreto. Evo Morales sigue insistiendo en que puede ser candidato, incluso un diputado. Ángelo Céspedes ha dicho de que él sí o sí va a estar en la papeleta, ténganlo por seguro. ¿Qué posibilidades o imposibilidades hay respecto de que un candidato pueda ser de ahora en adelante ser inscrito en la papeleta?
Todo ciudadano que pretenda ser candidato, al igual que lo hemos hecho hasta ahora, tiene que cumplir los requisitos formales de la Constitución, de la ley y obviamente del calendario electoral. En caso de que en este momento algún candidato se inscriba, ¿qué consideraciones legales hace el Tribunal Supremo Electoral? Revisar los filtros de la Constitución, de la ley, y si cumple esos requisitos, evidentemente queda habilitado, y si no los cumple, es inhabilitado. Estamos dando el ejemplo con estas 362 instituciones. Nosotros no tratamos a los ciudadanos de manera diferenciada. Para nosotros todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la Constitución y la ley. Por lo tanto, si un ciudadano quiere ser candidato a los cargos que están dispuestos en la elección, me refiero a presidente, vicepresidente, senadores y diputados, tienen que pasar los filtros de la Constitución, de la ley, del calendario electoral y de las facultades que ostenta el Tribunal Supremo Electoral. Un ejemplo nada más, si en este momento a mí como persona, ciudadano, que tengo todos los requisitos para una determinada elección, se me ocurre presentarme como candidato en este instante, ¿tengo posibilidades de ser candidato a la presidencia? Depende. Hay dos formas de sustituir a un candidato a presidente. Recordemos que en este momento los 10 candidatos de las organizaciones políticas que están habilitados. Por lo tanto, tendría que renunciar un candidato a la presidencia de estas 10 organizaciones con personería jurídica vigente, de cualquiera de las 10. Si se cumple ese hecho, la organización política a través de su delegado tendría que inscribirlo a usted como candidato, acompañando todos sus requisitos formales. Una vez que inscriba como candidato, nosotros hacemos la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, y si ese filtro es positivo, en realidad, si cumple los requisitos, de ninguna manera puede ser inhabilitado. Si no cumple un requisito, si incumple algún requisito establecido en la Constitución y en la ley, obviamente va a ser inhabilitado. Usted nos decía que hasta el miércoles a las 12 de la noche se ha vencido el plazo incluso para la presentación de la última sustitución de candidatos. ¿A qué se refirió específicamente? Y yo que quiero ser candidato, ¿hasta cuándo tengo la posibilidad de inscribirme? Hemos explicado en reiteradas oportunidades y vale la pena volverlo a aclarar. Claro que sí. En la papeleta de sufragio existen fotografías de candidatos a presidente, el nombre del vicepresidente, fotografías de candidatos a diputado uninominal y el nombre del diputado suplente. Entonces, hemos identificado y lo hemos mostrado a la ciudadanía que en esta papeleta de sufragio varias organizaciones políticas no habían presentado las fotografías de los candidatos que aparecen en la papeleta de sufragio. Bien, primer dato. Segundo, que existían falta de sustitución de sus candidatos, especialmente a vicepresidente, el caso de una alianza. Y también no habían presentado fotografías de diputados uninominales, y varios diputados uninominales que deben aparecer en la papeleta de estas 10 organizaciones políticas estaban inhabilitados. Por lo tanto, hemos decidido ampliar el plazo hasta el día miércoles para que las organizaciones políticas presenten las fotografías y los documentos de sustitución de los candidatos que aparecen en la papeleta de sufragio. Por eso es bueno aclarar, porque después de eso va a impresión y ya no puedes retrotraer esta actividad. En cambio, los candidatos a senadores, diputados plurinominales, etcétera, que no aparecen en la papeleta de sufragio, ellos pueden ser sustituidos ya sea por renuncia o inhabilitación en los plazos que establece el calendario. En caso de que uno quisiera ser candidato a la presidencia y pretenda inscribirse, ¿hasta cuándo tiene la posibilidad, más allá de si tenga o no fotografía en la papeleta, de registrarse ante el Tribunal Supremo Electoral? Si es por renuncia, hasta el 3 de julio. ¿Y hay otra alternativa? Si es por inhabilitación, pero eso depende de la causal de inhabilitación. ¿Qué causales de inhabilitación prevé la norma? La primera es presentar una demanda de inhabilitación que tiene que estar adjuntado con la prueba preconstituida, es decir, ahora, y ese es un objetivo de la publicación de la lista de candidatos. Cualquier ciudadano puede presentar una demanda de inhabilitación con requisitos establecidos en la norma. El principal es adjuntar una prueba preconstituida. Por ejemplo, si yo veo en la lista de candidatos un ciudadano que no tiene libreta de servicio militar, adjunto mi prueba y puedo presentar la demanda de impugnación.
Lo mismo pasa con el incumplimiento de cualquier requisito, pliegos de cargo, si hubieran sido funcionarios públicos y no hubieran renunciado, etcétera, ¿no? Entonces presento la demanda de inhabilitación y si el Tribunal Supremo Electoral, después del debido proceso, determina la inhabilitación del candidato, la norma establece que por inhabilitación, hasta 72 horas antes del proceso electoral, puedo sustituir una candidatura. Vocal, en las últimas horas se ha conocido de la información relativa a una acción de cumplimiento contra candidatos que no han renunciado a sus funciones. Hablan de Eva Copa, de Manfred Reyes Villa, de Andrónico Rodríguez, del alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández y otros. ¿Qué información tiene, si hay oficialmente algún requerimiento al Tribunal Supremo Electoral y cómo se tendría que actuar ante una eventual resolución judicial en este sentido? Nosotros ayer hemos emitido un pronunciamiento dirigido a Bolivia, en realidad, a todos los ciudadanos, en el sentido de que causa extrañeza y preocupación que se hubiera presentado una acción de cumplimiento y que en primer término hubiera sido admitida por una sala constitucional en el departamento de Santa Cruz, específicamente la Sala Constitucional Tercera. ¿Por qué? Porque hay que recordarle a la ciudadanía que está en actual vigencia una sentencia constitucional que fue dictada el año 2019, que es la sentencia constitucional número 032. Esta sentencia constitucional determina que todos los funcionarios que hubieran sido electos por voto popular no están obligados a renunciar. Recalco, desde el año 2019 está esta sentencia. Por lo tanto, esta sentencia se ha aplicado en la elección del 2019, 2020 y 2021 y se está aplicando en este proceso electoral. Sin embargo, esta Sala Constitucional ha aceptado esta acción de cumplimiento, la audiencia es el día de hoy, pero hemos alertado en realidad a la ciudadanía esta pretensión. No solo se afecta a 5 candidatos, se afecta a muchos candidatos que eran diputados, concejales, alcaldes y que ahora estaban postulando. Nosotros no cuidamos los derechos en realidad solo de los ciudadanos, de las organizaciones políticas, de los partidos políticos. Cuidamos el proceso electoral y el proceso electoral no puede sufrir alteraciones, no puede sufrir modificaciones, teniendo en cuenta que estos candidatos ya han sido habilitados en virtud a esa sentencia constitucional. Por lo tanto, cualquier hecho que pretenda modificar alteraría el calendario electoral y eso no lo vamos a permitir como Tribunal Supremo Electoral. Nosotros tenemos un objetivo que el 17 de agosto las y los bolivianos tienen que elegir a sus autoridades y lo vamos a hacer respetar en toda instancia que sea convocado el Tribunal Supremo Electoral. Pero también hemos exigido que en este caso las salas constitucionales y el órgano de justicia cumpla su compromiso en realidad al que han asumido en el 4º encuentro multipartidario, en el cual han manifestado su voluntad, su compromiso, han dado su palabra de no alterar el calendario electoral y de en todo momento respetar el principio de preclusión en este proceso. Por tanto, podemos inferir de que la Sala Plena va a ratificar las candidaturas de estos ciudadanos hoy. Nosotros vamos a defender hoy día en la audiencia que hemos sido convocados el principio de preclusión y la Constitución Política del Estado y la ley. Ahora bien, esperemos que en este caso esta autoridad jurisdiccional actúe conforme a la norma, actúe conforme a la Constitución. Caso contrario, nosotros vamos a recurrir a las instancias pertinentes y vamos a tomar una determinación. Lo que no vamos a permitir nunca es que se altere el calendario electoral y se modifique el principio de preclusión. Vocal, de todas maneras, este proceso ha sufrido una serie de accidentes, de incidentes, especialmente vinculados a la acción de otro órgano, como es el judicial. Debe ser la primera elección que ha sido tan accidentada en su criterio, que tiene experiencia ya en el trabajo de vocal, en el trabajo electoral de años, Vocal Ávila. Y después de 22 años de experiencia, y este es mi proceso electoral número 28, yo puedo decir que este camino accidentado con acciones los viví el año pasado en la elección judicial y en este proceso. Por eso, en este proceso tomamos la decisión de convocar y que el Tribunal Constitucional, a través de sus autoridades, emitan un mensaje público a Bolivia desde las puertas del Tribunal Supremo Electoral, comprometiéndose a que iban a respetar el principio de preclusión y el calendario electoral. Hasta el momento lo hicieron
Bien, el mismo pronunciamiento lo hizo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general, el presidente del Consejo de la Magistratura. Creemos que esas coordinaciones han sido importantes y esperemos que el día de hoy esta autoridad que está conociendo el caso cumpla en realidad la Constitución y la ley y que de ninguna manera se altere el calendario electoral, sobre todo respetando el principio de preclusión. De todas maneras, parte de los acuerdos de la multipartidaria convocada por el Tribunal Supremo Electoral no se están cumpliendo, especialmente en relación a la tarea que le corresponde a la Asamblea Legislativa. Apenas se ha aprobado la ley del TREP, enseguida me va a explicar usted cómo se está trabajando en esto, pero falta la ley de preclusión, falta la ley de paridad de género en los binomios presidenciales y también la inclusión de los vocales en el régimen de la ley 044. ¿Qué criterio tiene de esto? Bueno, la población deberá juzgar a las autoridades que no han cumplido sus compromisos. En el discurso de inicio del cuarto encuentro multipartidario, nuestro presidente, el doctor Óscar Hasenteufel, ha sido claro al mencionar: en este proceso electoral y de acuerdo al avance que tenemos, las leyes ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque ya ha avanzado el proceso electoral. Solo necesitamos una cosa, y se lo dijo de manera clara y contundente: necesitamos contar con las divisas para el voto al exterior, y eso es lo que se comprometió la Asamblea en ese cuarto encuentro multipartidario, y estamos esperando que ese compromiso sea cumplido y acatado. Bien, el tema de las leyes, les repito, ya no son necesarias, hemos avanzado en el proceso electoral, la única que se aprobó es con TREP, la del TREP lo íbamos a hacer con o sin ley, lo vamos a desarrollar ahora, pero las otras leyes, la verdad que ya están desfasadas en el calendario electoral. Por lo tanto, si se aprueban, serán aplicadas en el próximo proceso electoral. Y la ley de protección o de inclusión de los vocales, yo tengo una postura personal: mientras cumplamos la Constitución y la ley, nosotros no necesitamos de una ley especial que nos proteja. Nuestros actos, como siempre, van a ser reñidos en la Constitución y en la ley, por lo tanto, estamos seguros del trabajo que estamos desarrollando. Sin embargo, ahí hay una discriminación. Todas las autoridades máximas de los órganos del Estado están bajo el régimen de la ley 044 de juicio de privilegio. No así los vocales. Seguramente en su momento tendrán que explicar las autoridades que en los años anteriores se abstrajeron de no incluir a los vocales en este régimen. Vocal, usted sabe muy bien de la incidencia que tiene el funcionamiento del TREP. En 2019, por un parón, se armó todo un conflicto hasta anular las elecciones, hasta considerar que el proceso fue aparentemente irregular y hubo fraude, como se dijo entonces. ¿Cuán seguro está trabajándose en la aplicación del TREP para las elecciones? Y 2020 también recordará, en la víspera de las elecciones se ha suspendido el DIREPRE, como se llamaba entonces. Ahora, ¿cómo se está trabajando para asegurar de que el TREP funcione a cabalidad y que los bolivianos el día de la elección no estemos a oscuras esperando resultados hasta la medianoche, como ocurrió en 2020? Bien, la primera modificación en realidad es que ya no existe TREP. Nosotros no estamos utilizando ese sistema. Nuestro sistema se llama SIREPRE, Sistema de Resultados Preliminares. Es un sistema que no ha sido contratado a una empresa internacional, etcétera. Ha sido desarrollado por el propio Tribunal Supremo Electoral. Hemos tenido ya más de 10 pruebas al respecto. Ahora vamos a realizar 2 simulacros, uno con expertos electorales y el otro con organizaciones políticas y medios de comunicación, a los que vamos a invitar para que ellos puedan constatar el desarrollo de este sistema. Entonces, nuestra característica en realidad desde el primer momento como Sala Plena ha sido contar con un sistema de resultados preliminares que le dé certeza a la ciudadanía. Este sistema tiene características de seguridad, de continuidad, de certeza en los resultados que vamos a dar, y vamos a demostrar que el día domingo, el día de las elecciones, vamos a mostrar estos resultados en un porcentaje alto en realidad. Esa es nuestra aspiración, 80% aproximadamente, donde ya al promediar unas 2-3 horas después del proceso electoral, es decir, alrededor de las 8 o 9 de la noche, se pueda dar este resultado a toda Bolivia y los ciudadanos tengan certeza de los resultados. Entonces, este sistema va a ser puesto a control, a supervisión de las organizaciones políticas. En el tema del padrón electoral, yo recojo una frase de nuestro presidente
también en el cuarto encuentro multipartidario. No tenemos temor, no tenemos miedo a que revisen el padrón, hemos aperturado nuestras puertas, invitamos a los delegados de las organizaciones políticas a revisar el padrón, a las organizaciones sociales, comités cívicos también, plataformas, universidades, los que quieran están con las puertas abiertas en el órgano electoral para realizar este control. Ahora, cierto, en relación a lo que dice en lo último, Vocal, se ha conocido de que están convocando a una campaña de control del voto. Se ha formado una plataforma, seguramente va a requerir información del Tribunal Supremo Electoral. El funcionamiento de esta plataforma y otras, ¿qué relación tiene con la norma? ¿Es regular o está permitido? En realidad, cualquier ciudadano, la ley establece que los cómputos son públicos, cualquier ciudadano puede realizar la verificación, puede estar presente. Nosotros hemos incluido 3 métodos de transparencia, ya que todavía las organizaciones políticas no cumplen su compromiso y no entran a revisar el padrón. Como Tribunal Supremo Electoral, en este proceso electoral, nosotros les vamos a entregar la lista de habilitados 30 días antes a las organizaciones políticas en señal de transparencia. El día de la elección, segunda medida, vamos a entregar la lista de la mesa de habilitados no solo a los jurados electorales, sino a los delegados presentes. Tercera medida, cuando terminen de llenarse el acta de cómputo, el presidente de mesa va por 5 minutos a 7 minutos, en realidad, dejar filmar, fotografiar, etcétera, el acta de cómputo. Son medidas de transparencia que estamos incluyendo. Aplaudo cualquier tema de control electoral, siempre y cuando se regule en el procedimiento, se regule en la normativa. Y yo les aconsejaría, en realidad, si bien los felicito por realizar un control del voto, acompañarnos también en el control del padrón electoral. Están invitados, están las puertas abiertas para cualquier plataforma que quiera revisar el padrón electoral. Lo creo oportuno, pero también lo creo necesario. Lo que genera esta plataforma o el funcionamiento de estas plataformas es cierta susceptibilidad. Ante cualquier incidente se tiende, pasó en las elecciones anteriores, a amplificar y poner en riesgo el mismo proceso. Cuando, por ejemplo, pudieran denunciar algún incidente, se pueda creer de que eso se trata de fraude, de intento de fraude. ¿Cómo está previendo el Tribunal Supremo Electoral actuar en relación a ese tipo de incidentes que pudieran ser denunciados como irregularidades? Toda denuncia tiene que ser comprobada. El fiscal general se ha comprometido en realidad ante cualquier denuncia, convocar al ciudadano, verificar. Si tiene pruebas, etcétera, es atendida sin ningún problema. Pero si no tiene pruebas, también tiene que rendirle cuentas. Está dañando a la democracia, está dañando al proceso electoral. Debemos ser responsables. Si yo denuncio algo, debo comprobarlo y debo corroborarlo. Eso es ser responsable. Y ahora la ciudadanía se está dando cuenta, en realidad, que quienes criticaban el padrón electoral son los que no vienen a revisarlo, no vienen a supervisarlo. Creemos importante que seamos responsables en todo momento, acompañemos el proceso electoral, nosotros los volvemos a invitar, trabajamos a puertas abiertas y cuando ellos gusten pueden revisar el padrón, van a ser invitados también a la prueba del TREP y estamos abiertos en realidad a cualquier supervisión, siempre y cuando, digo, actuemos de manera responsable, no con la institución, sino con la democracia. Y eso es algo que tiene que quedar plenamente entendido. Finalmente, Vocal, el padrón está ya filtrado, está pulido. ¿Cuándo se van a conocer los resultados finales acerca de cuántos bolivianos vamos a asistir exactamente a votar el 17 de agosto? En el calendario electoral está prevista esta actividad para la primera semana de julio. Entonces ese día sabremos, más o menos son 7,5 millones de bolivianos habilitados, ¿no es cierto, Vocal? Recordemos que en la última elección judicial teníamos alrededor de 7.300.000. Estimamos que con los nuevos registros de mayores de 18 años o 18 años que cumplan hasta el día de la elección podremos estar rondeando los 7.500.000, 600.000, etc. Ese es en el padrón nacional. Tenemos un padrón del voto al exterior también que va a ser anunciado. Estaba rodando los 300.000, 250.000 habilitados aproximadamente. Entonces vamos a tener 2 padrones, voto al exterior y voto nacional, que se va a anunciar la primera semana de julio. Muy bien, Vocal. Gracias por la deferencia que siempre tiene con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. No, siempre es lindo conversar con ustedes de temas electorales.
pronunciarnos en realidad sobre lo que está aconteciendo, convocar a la ciudadanía siempre a defender el proceso electoral. Lo único que queremos nosotros es que el derecho que tienen las y los bolivianos de elegir a sus autoridades el 17 de agosto se respete, que no haya alteraciones en el proceso electoral. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral nos comprometemos a tener un proceso electoral transparente, seguro y confiable, y así lo estamos realizando. Muy bien, pues. Gracias, vocal. Hasta otra oportunidad. No, ha sido un placer. Te mando un fuerte abrazo. Abrazos al vocal Gustavo Avi.